buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como ustedes ya saben, el día jueves nos corresponde a nuestra materia de sociales. Así que vamos a dar inicio. Como en las demás materias, estamos siempre en la fase 3, pero ya avanzamos hacia la semana 13. Lo que tenemos aquí, lo primero que encontramos es que tenemos una nueva unidad, que es la unidad número 6, que se llama Somos nuestro pasado. Usted ya sabe que las unidades se hacen en una página entera, ¿verdad? La decoramos ahí bien bonita y cuando usted haya terminado, vamos a pasar a escribir nuestro tema en la siguiente página. Se llama Noción de cambios. ¿Qué es lo que vamos a conocer en estas clases? Pues los cambios en su localidad y departamento antes, mucho antes y ahora. Eso es lo que vamos a ver. Pero el tema que usted va a colocar con molde es noción de cambio. Ahora sí, pasamos a la primera actividad, que es leer lo que se nos presenta. Vamos siempre juntos leyendo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era hace unos 100 años el lugar donde tú vives? Esta es una pregunta muy interesante porque nos habla de que existe un pasado que quizás no conocemos o conocemos muy poco. Las ciudades y también nuestra localidad tienen un pasado y con el tiempo han sufrido cambios. ¿Por qué dice que sí conocemos un poquito del pasado? Porque a veces nuestros padres o nuestros abuelitos nos han contado, ¿verdad?, sucesos que han pasado y cómo eran las estructuras de antes y así. Por eso es que más o menos algunos tienen una noción de cómo era antes el lugar donde viven. Y continúa. La localidad es el lugar donde vivimos y de ella aprovechamos los recursos que nos brinda. Algunas localidades se parecen entre sí y otras son muy diferentes. Las hay rurales y urbanas y se les puede ubicar en ciudades, valles, montañas, costas o a la orilla de los ríos. Hay diferentes localidades. Las localidades cambian con el tiempo y el paisaje se modifica. Los habitantes siembran distintos cultivos, abren caminos, construyen casas, edificios, parques y escuelas. En este proceso de urbanización y modificación de nuestro entorno, muchas plantas, animales, ríos, lagos y bosques desaparecen y es posible que las nuevas generaciones ya no las conozcan. También, dentro de este proceso, algunas costumbres y tradiciones cambian o se olvidan. En este proceso, cuando empiezan a construir casas, a construir parques o escuelas, se van abriendo caminos, entonces se van perdiendo muchas, ya pueden ser tradiciones, costumbres que teníamos, o muchas veces hasta el área natural, como son árboles, pequeños bosques, ahí algún río que pase se va haciendo como que lo vamos desapareciendo con la importancia, dándole importancia a otras cosas como son, dijimos ahí, casas, edificios, todo esto, ¿verdad? Lo va ahí cambiando. Aquí tenemos un ejemplo, miren cómo ha cambiado esta localidad. Antes se puede observar que las personas se transportaban en carretas, que son aladas por caballo, ¿verdad? O mulas. Y ahora la diferencia, miren, ya las personas se transportan en automóviles, las calles de antes eran muy diferentes a como son ahora y las personas también vestían de una manera diferente. Ahí podemos observar la diferencia, miren. Bien, ahora vamos con la siguiente parte. Ya leímos y usted sabe que de lo que se lee nosotros escribimos un pequeño resumen. Sería muy bueno y es necesario que usted haga este ejemplo en su cuaderno. La diferencia de cómo era antes y cómo es ahora, la localidad. Y vamos ahora con nuestra actividad 2, ya terminamos la 1 y dice: haz en tu cuaderno las actividades que se presentan a continuación. Mira las 3 imágenes que aparecen abajo y cuál de ellas muestra la vida de la ciudad de mucho antes, de antes y de ahora. Vamos a ordenarlas en el cuaderno. Usted puede ver aquí, miren, San Salvador en 1950. Está también San Salvador en el 2020,
y tenemos San Salvador en 1920. ¿Cuál es la más antigua, digamos, la de mucho antes? ¿La de 1950 o la de 1920? La de 1920, ¿verdad? Está mucho más atrás. Tenemos un poquito más cerca la de San Salvador de 1950 y también la más reciente que tenemos es la de San Salvador en el 2020 y ahí podemos observar cómo ha ido cambiando. Miren, la más antigua, la forma de vestir de todos. Miren, hombres y mujeres muy diferente a como la que vamos a observar. También aquí los transportes. Vean la diferencia. Ya en 1920 empezaron a cambiar un poco. También la manera de vestirse de las personas. Y aquí tenemos una más reciente. Muy diferente, ¿verdad? A como era mucho antes. Esta, como usted cuenta con la guía impresa, puede recortar y pegarla. Si no, pues podemos tomar, por ejemplo, el transporte y dibujar cómo era mucho antes, cómo era antes y cómo es ahora, para acomodarlo a lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a adaptar nuestra guía. Ahora seguimos leyendo. Las imágenes que se presentaron son de la ciudad de San Salvador. En ellas, ¿has logrado identificar los cambios que han sucedido en esta ciudad? Vaya, vamos a escribir 3 cambios que identificamos en las imágenes. Como pudimos determinar desde un principio, fue el transporte, ¿verdad? Otra cosa que vimos que ha cambiado, dijimos que era la vestimenta de las personas. Y podemos mencionar una más, que son las calles donde se transportaban, ¿verdad? Son muy diferentes a como son ahora. Tenemos ya aquí la primera terminada. Vamos con la segunda. Dice, mira en las imágenes los cambios que ha sufrido el río Acelguate. Vamos con aquí, miren, con la siguiente parte. Y resuelve lo siguiente. ¿Dónde se localiza el río Acelguate? Ahí podemos pedir apoyo, ¿verdad? A un familiar. Si no, pues aquí también les dejo yo la respuesta. Ahora, escribe en tu cuaderno las diferencias que observas. Veamos las diferencias del río. Miren cómo era antes. Si pueden observar, un río muy limpio. Los árboles, pues se veía abundancia de árboles. Y se ve el agua bien clarita. Y veamos ahora cómo está el mismo río, pero con una fotografía mucho más reciente. Hemos visto que mucha vegetación se ha perdido, ¿verdad? Y el río, el agua no se encuentra como estaba antes. Miren cómo está contaminada. ¿Y quién es el que produce eso? ¿Son los animales? No, ¿verdad? Somos nosotros mismos como seres humanos los que estamos haciéndole mucho daño a nuestro planeta. Y como ejemplo tenemos aquí el río Acelguate. Atención, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó un estudio en 2011 en donde encontró que el 88% de los ríos del país, la calidad del agua es regular, mala o pésima, lo cual limita e imposibilita la vida acuática. Ahora, ¿te imaginas que en el futuro todos los ríos del país, el 100% de los ríos, estén contaminados y no haya vida en ellos? Piensa si eso sería un cambio positivo o fuera negativo. ¿Qué podrías hacer para cambiarlo? Va a anotar usted las ideas que tiene para poder cambiar todo este daño que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente, veamos juntos. Los cambios que suceden en nuestra localidad pueden ser tanto positivos como negativos. Algunos cambios negativos suceden en el medio ambiente, cuando lo contaminamos con basura o con el humo de los carros, cuando se talan árboles, cuando los ríos se secan, etcétera, ¿verdad? Entre otros. Sin embargo, también hay cambios positivos, por ejemplo, cuando se construyó una escuela en la localidad y los niños y niñas ya no tienen que viajar mucho para asistir a clases. Cuando reforestamos un bosque o limpiamos ríos, quebradas, parques y zonas verdes de la localidad. Eso también son cambios positivos, cuando nos encargamos de andar limpiando estos ríos, las quebradas, los parques y zonas verdes.
Aquí mostramos los cambios negativos que podemos obtener. El humo de los buses, inundaciones debido a tanta basura que hay. Tenemos también que a veces se secan las cosechas y también los animales pues no tienen su alimentación. Los cambios que suceden en nuestra localidad los hacen las personas. Por lo tanto, si estos cambios son buenos o son malos, van a depender de nuestras acciones, porque solamente el ser humano es el que está cambiando, ¿verdad? El ejemplo del río que vimos aquí, pues nosotros como seres humanos somos los que dejamos a veces la basura en la calle, va a parar a los ríos y esos son los resultados. Vamos con nuestra tarea, que es un trabajo individual. En el cuaderno vamos a desarrollar lo siguiente. Como primero, vamos a identificar 3 cambios positivos y 3 cambios negativos que hayan sucedido en tu localidad. Usted ve al lugar donde usted vive, pregunte o consulte con su mamá, su papá, su abuelito, qué cambios ha observado que antes eran buenos y ahora pues lastimosamente se han convertido en malos. Veamos qué cambios positivos han habido, ¿verdad? También vamos a anotar 3 y 3, 3 positivos y 3 negativos. Siguiente, si yo pudiera cambiar algo en mi localidad, ¿qué me gustaría cambiar? Hágase esa pregunta a usted, ¿qué es lo que le gustaría cambiar en su localidad? Y por último, una de las grandes riquezas de mi localidad es, ¿qué es lo que usted ve que en su localidad, en su municipio, hay y que es muy bonito? Usted va a hacer el dibujo de ello. Cuando termine ya con nuestra actividad 3, su tarea, vamos con nuestra autoevaluación, que es donde usted marca los criterios que sí hace, lo que hace con ayuda o lo que necesita practicar más para lograrlo. Ahí tenemos, son 4 criterios, eso siempre lo puede usted recortar y pegar. Y con eso terminamos lo que es nuestra guía de estudio de esta semana 13. Cualquier duda, usted ya sabe que me puede escribir un comentario o un mensaje y con gusto yo le voy a responder. Así que espero me haya dado a entender. Pasen un feliz día, recuerden que los quiero mucho y que Dios me los bendiga.